Hola chicos, buenas noches. Bueno, acá vamos a iniciar las clases para poder entender cómo se desarrolla un flujo de fondo. En este caso vamos a ver un trabajo práctico, ¿sí? Que se llama la forestal, pero antes de iniciar a lo que es la elaboración de flujo de fondo, la clase de hoy va a estar dedicada para poder comprender y poder elaborar y determinar el valor de desecho. Valor de desecho que en este caso lo vamos a calcular por tres métodos diferentes partiendo de los datos del ejercicio. Como pueden apreciar ahí, que estamos compartiendo son los valores, las inversiones en activo que necesita este proyecto denominado la forestal, que en este caso, según el ejercicio, es un importante empresario del sector forestal que desea diversificar su cartera de negocios. Para ello necesita ampliar su actual aserradero, adicionando una planta de secado correspondiente a 2 cámaras, ¿cierto? Y para ello necesita estos activos, sí, que ustedes lo están viendo a través de la pantalla. Bueno, como pueden ver, dice que necesita inversiones de terreno, planta, equipos, capital de trabajo, ¿sí? Con su valor de compra y sus respectivos años de vida útil y su valor de solvento, que sería el valor que al finalizar el horizonte de evaluación, que como pueden ver en otros datos es de 5 años, se podría, ¿cierto?, vender. Recuerden que el valor de desecho es un activo más del inversionista. Bueno, diciendo esto, vamos a arrancar con el método convencional. Vamos a escribirlo acá. Método, método convencional. Vamos a calcular el valor de desecho por este método. ¿Sí? Muy bien, una vez puesto el nombre, vamos a calcular o vamos a tomar los datos que necesitamos. Bueno, primeramente necesitamos saber, en este caso, el valor de salvamento del terreno. Como ustedes saben, el terreno no se deprecia y con el paso del tiempo aumenta su valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos el valor de salvamento? Tenemos como dato que el terreno tiene un valor de salvamento del 120%. Entonces, en este caso, vamos a poner 12.000, ¿sí? 12.000 por, ¿sí? 1,20. Y ahí tenemos que al cabo, ¿cierto?, del horizonte de evaluación, el terreno tiene un valor de salvamento de 14.400, ¿sí? Ahora tenemos que restar el valor libro. Ustedes saben que el valor libro, ¿cierto?, es el nombre económico que recibe el valor residual. Que ustedes saben que el valor residual es igual al valor de origen menos amortización acumulada. Entonces, el valor libro en este caso del terreno va a ser su valor de origen, ¿sí? Recuerden que no está sujeto a amortizaciones, ¿sí? Sigamos con el siguiente. Tenemos el valor de salvamento, del salvamento de la planta, que en este caso, ¿sí?, es un valor del 60%. En este caso sí, tenemos que hacer otro cálculo sencillo. Vamos a agarrar, vamos a seleccionar en este caso el valor de la planta y lo vamos a multiplicar, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar, perdón, multiplicar por el 60%. Y en este caso nos da que el valor de salvamento de la planta es de 30.000. Ahora, nuevamente, hay que poner el valor libro, ¿sí? El valor libro, en este caso, de la planta, dice que la planta tiene una vida útil de 20. Por lo tanto, teniendo en cuenta los 5 años del horizonte de evaluación, ¿cierto? El valor libro que le queda luego de que finalice el horizonte de evaluación van a ser de 15 años. Para eso sería necesario calcular la amortización. Vamos a calcular un rapidito, ¿cierto? La amortización, ¿sí? En este caso sería la amortización de la planta, va a ser de 50, ¿cierto? Dividido
su vida útil, que son, en este caso nos da, ahí vamos a aumentar el tamaño para que se vea bien, que son 2500. Entonces, vamos a escribir acá valor libro. Y el valor libro, en este caso, ¿sí? Va a ser se va a determinar de esta manera. Va a ser esto, ¿sí? Por 15. Recuerde que pasaron ya 5 años, entonces tenemos un valor libro de 37.500. Muy bien, entonces acá vamos a poner 37.500. Muy bien, sigamos. ¿Cuánto sería? Ahora tenemos el valor de salvamento de los equipos. En este caso, el valor de salvamento de los equipos va a ser el 50% de 13.000. Entonces, calculamos acá el valor de salvamento directamente acá en el cuadrito del método y vamos a poner 13.000 por el 50% que nos da que es 6.500 el valor de salvamento, en este caso, de los equipos. Muy bien, le ponemos peso. Nuevamente tenemos que calcular el valor libro. En este caso, los equipos tienen 10 años, entonces primero calculamos la amortización. Vamos a ver si seleccionamos y ya nos da que es 1.300. Ustedes corroboren, fíjese, esto dividido 10 te da 1.300. Como ya pasaron 5 años, nos quedan otros 5 años, ¿cierto? Recuerden que el valor libro le podemos decir o es el valor residual o es lo que nos falta amortizar o depreciar, ¿sí? Una vez que culmine o termine el horizonte de evaluación. Entonces hacemos acá, ¿sí? Hacemos por 5 y nos da que es 6.500. Muy bien. Entonces el valor libro, fíjense, coincide, va a ser 6.500. Muy bien, ahí ya tenemos. Ahora, siguiendo el método convencional, tenemos que calcular la utilidad antes, antes de impuestos. ¿Cómo llegamos a esto? Ponemos este valor 14.400 menos este valor más 30 menos su valor libro más valor de salvamento menos el valor libro. Damos enter y te nos da un valor, en este caso negativo, ¿sí? Y ahora tenemos que calcular los impuestos, ¿sí? Los impuestos que, como dice el dato, ¿cierto? Corresponde al 10%. ¿Sí? Recuerden que los impuestos en este caso es positivo porque no queda a favor, porque recuerden que los quebrantos no generan un importe a pagar. Entonces va a ser, vamos a poner esto, ¿sí? Por el 10%, enter, y ahí tenemos el valor. Ahora tenemos utilidad después del impuesto, ¿sí? Y hacemos utilidad antes de impuesto más el impuesto para que se opere y nos da, ¿cierto? Un valor de menos 4.590. Vamos a seguir agrandando, sí, las celdas para que se pueda apreciar mejor. Luego de la utilidad después de impuestos, ¿qué tenemos que hacer? Y atente a este dato. Recuerden que nosotros restamos, ¿sí? Valores libres, valores residuales, ¿sí? Depreciación y amortizaciones antes de impuesto con la única finalidad de disminuir la carga impositiva. Recuerden que las amortizaciones son deducciones, que en este caso en Argentina, ¿cierto? Admite el impuesto a las ganancias, pero como no es una salida de dinero, luego de la utilidad de impuesto, tenemos que sumar, ¿cierto? Todos los valores libros. En este caso, vamos a hacerlo así de sencillo. Vamos a tomar el valor del libro, ¿sí? El valor, este sería del terreno, este sería de la planta y este sería del equipo. Y ahí tenemos la totalidad. Ahora, como resultado del método convencional, tenemos el valor de desecho, ¿sí? Por el método convencional, ¿sí? Agregamos, hacemos la suma, claramente, y ahí tenemos
que el valor de desecho calculado por el método convencional, ¿sí? Es de 51,410. Ahora, siguiendo con el otro método, el método contable, método, ¿sí? Contable para determinar el valor de desecho. Atenti, por favor, fíjense cómo lo vamos a determinar. Es mucho más sencillo el método contable. ¿Sí? Recuerde que otro dato importante a saber que calculen el valor de desecho por cualquiera de los métodos, le tiene que dar el mismo resultado. Entonces, el método contable, vamos a trabajar con utilidades y en este caso también pérdidas. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué serían las utilidades? ¿Sí? Recuerden que como nosotros estamos confrontando un valor de salvamento menos su valor libro, ¿cierto? Eso va a generar o una ganancia o una pérdida o utilidades pérdidas, ¿sí? Como está en este caso, vamos a utilizar, ¿sí? Estos nombres, ¿sí? O las variables que vamos a utilizar para el método contable. En este caso, las utilidades están dadas claramente. Podemos ponerlo para hacerlo más específico, vamos a poner utilidad. Vamos a poner del terreno. A ver, utilidad del terreno claramente porque ¿cuánto se gana? Vamos a hacer así. Vamos a hacer este valor menos su valor libro. Y ahí nos da que tenemos 2.400. Después tenemos el de la planta. Claramente, fíjense que ahí hay una pérdida porque su valor solamente es 30.000 y su valor libro es de 37.500. Entonces tenemos una pérdida. Pérdida. Vamos a poner de pérdida de planta. Pérdida de planta a más para que se entienda. Y en este caso no va a quedar así. Va a ser este menos su valor libro y ahí tenemos una pérdida. Y en el caso de, como pueden ver acá, el de los equipos, ¿sí? Da 0, entonces ya no lo vamos a tener en cuenta. Y acá nos va a quedar entonces la utilidad antes de impuesto, ¿cierto? ¿Sí? Que va a ser este más, respetemos el signo, este más este. Que nos queda este valor nuevamente negativo. Fíjense que coincide, ¿cierto? Es el mismo exactamente. Y ahora repetimos los pasos. Nuevamente sacamos el impuesto que en este caso corresponde al 10%, que ya tenemos el valor. Vamos a copiar nada más para hacerlo mucho más rápido. Después tenemos la utilidad, ¿sí? Después de impuesto. ¿Sí? Que en este caso nuevamente nos va a quedar menos 4,590. Muy bien. Y nuevamente seguimos los pasos. Nuevamente tenemos que volver a sumar todos los valores libros, que en este caso es de 56.000. ¿Sí? Se suma de vuelta, recuerden, porque no es una salida de dinero, o mejor dicho, son gastos no erogables. Entonces, el valor de desecho claramente, ¿sí? Va a dar el mismo valor que conseguimos por el método convencional, ¿sí? De 51,410. ¿Sí? Fíjense, ahí ya tenemos determinado el valor de desecho por el siguiente método. Clarito. Y ahora un último método que se llama el método comercial. El método comercial. Insisto con lo que había dicho anteriormente, con todos los valores de desecho tienen que llegar, ¿cierto? ¿Sí? Al mismo valor. ¿Sí? Entonces, ahora, un tema particular del valor de desecho comercial es que el valor de desecho comercial se determina aplicando una fórmula, ¿sí? Y tiene claramente una condición, ya que para poder usar el método comercial, sí o sí tenemos que tener valor de salvamento, ¿sí? Vamos a hacer un cuadrito, ¿cierto? Para que quede más, ¿sí? Comprensible y más claro. Vamos a ponerle terreno, vamos a ponerle planta, ¿sí? Planta y vamos a poner equipos.
Estos serían, ¿cierto?, los activos que nosotros vamos ahora a calcular su valor de desecho, pero en este caso por el método comercial. Ahora, ¿cómo sigue estos, estimados alumnos? ¿Sí? Primero tenemos que hacer, la fórmula dice de esta manera, dice valor de salvamento menos valor libro, ¿sí? Fíjense, vamos a ir agrandando un poco esto para que lo puedan apreciar bien. La fórmula sigue, ¿sí? Por, acá sería abrir un por, ya lo vamos a ver con la fórmula. 1 menos t, ¿sí? Que sería 1 menos el impuesto, más, ¿cierto? El valor libro. Así sería la fórmula utilizando el método comercial. Entonces vamos a reemplazar. Hacemos, ¿cierto? Valor de salvamento menos valor libro. ¿Sí? Podemos usar claramente, ¿sí? Los números que ya teníamos, ¿sí? Fíjense que vamos a usar acá. Del terreno va a ser, ¿sí? Vamos a abrir paréntesis, ¿sí? Para que no tengamos ningún tipo de problemas. Va a ser valor de salvamento menos su valor libro, que ya lo habíamos calculado cuando hicimos el método convencional. Damos enter y ahí tenemos esto. Ahora, 1 menos t, ¿cómo lo hacemos? El 1 menos t es signo más 1 menos, ¿sí? 0,10, ¿sí? 0,10 que es el impuesto. Y nuevamente acá tenemos el valor libro, que lo vamos a hacer fácil, vamos a poner más, vamos a valor libro y lo copiamos. Y fíjense que ahí tenemos ya todos los datos para poder determinar el valor de desecho, ¿sí? Valor de desecho. Vamos a escribir acá. Entonces, un momentito, agrandamos un poquito para que quede bien a los ojos. La fórmula sería así, signo más, va a ser la diferencia, ¿sí? Por la tasa 1 menos t, ¿cierto? Más el valor libro. Y ahí nos queda un valor de 1460. Ahora tenemos que replicar, hacer exactamente lo mismo con la planta y con los equipos, ¿sí? Ahora volvemos a hacer paso a paso. Recuerden que la diferencia, nosotros ya tenemos, vamos a achicar un poco esto para que puedan verlo mejor. Nuevamente sacamos, ¿sí? La diferencia va a ser valor de salvamento, que sería de la planta, menos su valor libro. Cerramos paréntesis, le damos un enter, ahí tenemos. Claramente este valor va a ser el mismo para los, haremos uno más, para los tres, ¿sí? Obviamente valor libro no, porque cada uno tiene su correspondiente valor libro. Vamos a agilizar acá. Este sería el de la planta. Agregamos uno más. Este sería el valor libro de los equipos. Muy bien. Ahora nos queda hacer este, que va a ser así. Vamos a poner signo más. Paréntesis. Vamos a sacar la diferencia de los equipos. Este menos su correspondiente valor libro, cierro paréntesis, le doy enter, ¿sí? Ahora, para facilitarlo, lo único que tenemos que hacer acá, arrastramos acá y nos da estos tres valores. Ahora, para ver si el método fue correctamente calculado y utilizado según la fórmula, lo que tenemos que hacer es, una vez que arrastramos, claramente que nos tiene que dar 51,410, aplicamos la autosuma y como pueden ver, nos da, ¿cierto?, el 41,410. Y de esta manera podemos aplicar, fíjense, según los datos, ¿sí?, que pide cada método, determinar el valor de desecho, ¿sí?, como vimos con el método convencional, el contable y el comercial. Espero que les haya servido la clase. Vamos a continuar en los siguientes videos desarrollando el flujo de fondo, en este caso del ejercicio La Forestal. Muchas gracias.